¿Y qué es el matrimonio? El matrimonio está constituido y establecido por Dios. Es algo que Dios pensó desde el principio, porque cuando creó a Adán y a Eva, creó a Eva para que Adán no estuviera solo. Entonces es un pensamiento establecido por él. Es algo que él tuvo, ese pensamiento que dos son mejor que uno. Pero sabemos que desde la antigüedad el matrimonio ha sido un blanco perfecto para el enemigo, ¿verdad? Ha sido un blanco perfecto y se ha visto acechado por el enemigo, porque sabe que el matrimonio en sí es la base que constituye una familia. Es en sí lo que constituye a una sociedad. ¿Por qué? Porque del matrimonio es donde salen personas, ya sea de bien o personas que se encuentren dañadas por no venir de un matrimonio establecido en Dios, donde Dios sea el centro de este hogar. Y es por eso que hoy vamos a hablar ya no de una armadura individual, sino de una armadura de dos, de una armadura donde ambos están pidiéndole al Padre que sea quien tome el control de todo su cuerpo de una manera individual y conjunta. Y para eso les voy a invitar a leer en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 11 al 18. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pónganse toda la armadura de Dios para que pueda hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Aquí nos está diciendo el Padre de que en sí Él nos da las armas para que nosotros estemos siempre alertas, siempre sabiendo que hay alguien que está al acecho de nosotros, que está acechando por vernos destruidos, por ver que todas las promesas que Dios nos da no lleguen a nosotros, porque nosotros no tenemos esa armadura, porque nosotros no estamos preparados para recibir esas bendiciones. En una forma, Él lo que quiere es acabar con todos los planes buenos que Dios tiene para con nosotros, y sabe que Él no puede contra el poder de Dios, mas sí sabe que si nos llega a tomar, a tocar o a enviar dardos, sabe que nosotros sí podemos detener muchas veces los planes de Dios para nuestra vida. Entonces, sabemos de que Él no tiene poder para tocarnos, pero sabemos de que sí hay dardos o circunstancias que nosotros mismos podemos atraer a nuestra vida. Y es así como vamos a hablar sobre cada parte de lo que es la armadura. Pero antes de hablar sobre la armadura, vamos a ver cómo puede el enemigo acechar a nuestra vida, la vida del cristiano. En 2 de Corintios 2:10 nos dice: a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Esto quiere decir de que cuando nosotros aceptamos a Cristo, Él nos perdona todo. Y aún así no hubiese nada que perdonar, Él nos extiende el perdón porque Él es nuestro perdonador. Entonces quiere decir de que nosotros ya venimos a su presencia y ya estamos con Él. Pero cuando comenzamos a caminar con Él, hay alguien que no le parece eso, que no le gusta, que no es de su agrado. ¿Por qué? Porque sabe que nosotros vamos a tener todas las bendiciones y podemos ser de bendición también para muchas más personas. Entonces comienza a armar un plan donde su principal objetivo
va a ser destruirnos, destruir nuestro hogar, destruir a nuestros hijos, entrar por cualquier puerta, por cualquier ventana que nosotros tengamos abierta. Entonces, aquí Dios nos dice, ¿verdad? Estar siempre alerta, siempre prestos y dispuestos a cerrar todo lo que podamos nosotros tener incluso abierto. Entonces dice que el enemigo nos puede influenciar, nos puede obsesionar, y cuando ya ha logrado estos dos pasos, porque en estos dos pasos, si él logra entrar a nuestra mente, va a llegar a controlarnos. Y cuando llega a controlarnos es porque nosotros ya no estamos en la presencia de Jesús. Es porque nosotros ya le hemos dado permiso a Él, que Él entre a nuestra mente, que pase a nuestro corazón, y dejamos que entre todo lo pasado, lo cual Dios ya había destruido, lo cual ya nos había dicho que perdonara, a que nos influencie. Entonces, ¿cómo decimos de que Él nos puede influenciar? Les voy a dar 3 ejemplos, uno de cada uno. En el libro de Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 22 dice: entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y le reprendió por hablarle así, y le dijo: eso no puede sucederte, Señor, que Dios nunca lo permita. Jesús se volvió y le dijo: Pedro, estás hablando como Satanás, vete. Tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que le desobedezca. En otros dice: Pedro, aléjate de mí, porque estás hablando cuestiones de que no son así, ¿verdad? Satanás, él ya muchas veces ya no le habló a Pedro, sino que le habló a Satanás y le dijo: Satanás, apártate de mí, porque lo que mi Padre me ha enviado a hacer, yo lo voy a cumplir. Porque él estaba diciendo que no permitiera que la crucifixión, que todo lo que él tenía que padecer para que nosotros fuéramos libres, para que nosotros podamos tener una vida eterna, él estaba diciendo que no fuera así. Entonces Jesús, en su vasta sabiduría, reconoció que Pedro estaba siendo influenciado por el enemigo para lanzarle a él lanzarle una flecha de duda, donde él pensara: bueno, si mi Padre es Dios, ¿cómo va a querer él que me pase esto? ¿Cómo va a querer él que yo sea crucificado, que todas las personas me lancen, que sea herido, que sea maltratado muchas veces? Esto era lo que quería en sí que que el enemigo le dijera a través de la boca de Pedro, y es ahí donde él estaba siendo influenciado. Entonces nosotros tenemos que aprender a identificar cada comentario, cada pensamiento, cada sueño, cada recuerdo, cada cosa que llegue a nuestra vida, examinarla y verla de dónde procede. ¿Por qué? Porque Él nos puede estar influenciando por medio de las personas que tenemos a nuestro alrededor, por medio de comentarios malintencionados o recuerdos mismos que vengan a nuestra mente, fechas que nos hieren, que nos lastiman. Muchas veces pensamos que los sueños todos vienen del Padre, pero en sí, si en esa noche pues nosotros no oramos, no pedimos al Padre que tome el control de nuestros sueños, de nuestra mente, pueden visitarnos sueños que no son los idóneos, sueños que no edifican, y es ahí donde nosotros tenemos que tomar la inteligencia de Dios, del Padre, para poder nosotros identificar cada cosa, saber que la presencia de Dios solo nos va a dar paz, y que si algo está intentando quitarnos la paz es porque no viene de Él. Si algo no viene a edificar es porque no viene de Él, y si algo no viene a exhortarnos es porque no viene de Él. Entonces todo lo que no venga de Él, nosotros le vamos a poner un cancel, y ya incluso no vamos a molestarnos ni siquiera en contestarlo, porque esto en realidad hay que pensar primero qué es lo que me va a beneficiar a mí y qué es lo que no voy a permitir que me roben, y lo que no podemos permitir que nos roben es la paz, porque el primer paso para ser influenciados es permitir que este pensamiento se quede durante todo el día en mi mente, estar pensando y repitiendo la misma historia. Entonces aquí ya le estamos abriendo la ventana a Él
para que Él nos siga mortificando durante todo el día, así lleguen las horas de la noche y al otro día la misma consecuencia. Y es ahí donde ya influenciados nosotros ya no podemos pensar con claridad, ya nuestros pensamientos comienzan a redondear sobre el mismo pensamiento y de ese podemos provocar que se deriven más, se puede provocar nuestro mal humor, puede provocar incluso de que tomemos decisiones a la ligera, que el día de mañana que ya podamos pensar con más tranquilidad nos vamos a arrepentir de esas decisiones que tomamos en ese día. Y es así como Jesús reprendió a Pedro y le dijo que se apartara de él porque no iba a permitir que en ningún momento los planes de Dios se vieran estropeados. Y así es como nosotros le tenemos que decir a cualquier persona: apártate de mí, que no voy a permitir que nada de lo que tú digas estropee los planes y el propósito que Dios tiene para mí. El segundo caso lo encontramos en Primera de Samuel, en el capítulo 16, en el versículo 14. Y dice: al mismo tiempo el Espíritu de Dios abandonó a Saúl y un mal espíritu que Dios le envió comenzó a atormentarlo. Aquí vamos a hablar sobre el rey Saúl. El rey Saúl es un claro ejemplo de la obsesión, ya que él se obsesionó con David, con destruir y acabar con la vida de David. ¿Por qué? Porque él vino un dardo a él y él lo identificó y lo tomó como un acecho hacia su trono, lo tomó como que si David lo quería destronar, lo tomó como que si David quería acabar con su reinado, lo vio como una amenaza. ¿Por qué? Porque en ese momento él estaba siendo influenciado y dejó que la influencia llegara a su ser, y esto hizo que él se obsesionara planificando en contra de David. Y es por eso que en Primera de Samuel 16:14 dice: al mismo tiempo el Espíritu de Dios abandonó a Saúl y un mal espíritu que Dios le envió comenzó a atormentarlo. Entonces aquí nos está explicando qué es lo que pasa cuando nosotros nos dejamos influenciar por los dardos que han sido enviados. Es que Dios se aparta de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dejando la fe por un lado, estamos haciéndolo a Él como que no creemos en Él. Entonces es ahí donde Él ve que no estamos creyendo en Él, entonces Él se va apartando de nosotros, porque dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces cuando nosotros estamos permitiendo que la influencia llegue a nuestro ser, nos estamos obsesionando ya con ese pensamiento y entonces nos comenzamos a descontrolar. Pueden venir enfermedades físicas, comportamientos posesivos y adicciones. En este tipo de adicciones pueden ser adicciones a personas, adicciones a, por así decirlo, a drogas, alcohol, a situaciones, a lugares, a muchas cosas. ¿Por qué? Porque ya cuando estamos siendo influenciados comienza a crecer en nosotros una dependencia por eso que nos está atormentando, incluso aún sabiendo que nos hace mal, nos volvemos adictos a ese pensamiento, a esa persona, a ese comportamiento. Incluso llegamos a tomar a ciertas enfermedades como nuestras, comenzamos a decir mi enfermedad, mi adicción, es que mi comportamiento es así. Le vamos colocando ese mí a todo lo que estamos haciendo, le vamos colocando el mí, y eso hace que podamos ver el claro ejemplo de la obsesión, de lo que ya el plan, ya estamos permitiendo que ya permitimos que el enemigo diera el primer paso hacia el campo, ya le dimos ese lugar, ya le cedimos a él el lugar, que él entre y se posicione en nuestra mente. Y es que en sí nuestra mente es ese campo de batallas donde nosotros debemos de ser muy inteligentes y no permitir que nada que no sea de Dios
quiera tocar nuestros pensamientos, porque ya luego que sea concebido el pensamiento, comienza a ser digerido por la boca, y ya luego que lo hemos dicho por la boca, lo comenzamos a creer en el corazón, y cuando ya lo comenzamos a creer en el corazón, entonces ahí sí ya se derivan ciertos problemas para nuestra vida. Ahora también vamos a leer en Primera de Samuel, en el capítulo 18, versículo 7. Y exclamaba con gran regocijo: Saúl destruyó a un ejército, pero David aniquiló a 10. Disgustado por lo que decía Saúl, se enfureció y protestó: a David le dan crédito por 10 ejércitos, pero a mí por uno solo. Lo único que falta es que le den el reino. Este fue el pensamiento que vino a él. Este fue el pensamiento que comenzó con ese plan maquiavélico en contra de David, porque él sintió que lo último que faltaba es que a él le dieran el reino, a él lo proclamaran como su rey. ¿Por qué? Porque él sintió tanto celo, él se sintió desplazado, acechado, porque ese sentimiento le hizo el enemigo que llegara a su corazón y le dijo: mira cómo aman a David, y a ti que eres el rey, dicen que únicamente has matado a un ejército, pero que David mató a 10. Entonces es ahí que nosotros tenemos que identificar cuando viene un sentimiento de sentirnos inferiores, un sentimiento de sentirnos tristes, un sentimiento ajeno a nuestro comportamiento normal, porque este pensamiento, obviamente, si él hubiera estado al 100% con Jesús en su mente y en su corazón, hubiese venido a él, pero hubiera dicho: David está conmigo, David vive en mi casa, David toca el arpa para mí cuando yo me encuentro atormentado, David ha hecho todo esto por nuestro pueblo en conjunto, David es mi aliado, no es mi enemigo. Pero como él en ese momento ya la avaricia, el engaño, todo eso había tocado su vida, tocó ese pensamiento, y su plan de él era destruir a David, fuese lo que fuese. Y por este plan fue que Dios se apartó de él y mandó un espíritu aún más que lo atormentara, y es ahí donde encontramos el final del rey Saúl, ¿verdad? Donde su linaje ya no reinó más, sino que ahora sí el reino fue para David. En el número 3, aquí como les dije, el enemigo únicamente cuando nosotros estamos con Jesús nos puede enviar influencias. Ya si nosotros tomamos la influencia, entonces ya pasamos a ser obsesionados, y luego de ser obsesionados comenzamos a ser controlados. ¿Pero por qué vamos a ser controlados? Porque ya no estamos con Jesús, porque un cristiano jamás puede ser controlado por un ser maligno mientras esté al 100% con Dios, mientras esté orando, mientras esté clamando con Dios, no puede ser en ningún momento controlado. Eso lo encontramos en Segunda de Crónicas, en el capítulo 2 y versículo 10, y nos dice así: quien dijo: Rey Josafat y todos los que viven en Judá y en Jerusalén, escuchen bien esto. Dios dice que el que peleará contra ese ejército tan numeroso, así que no se alarmen ni tengan miedo. El día de mañana ellos subirán por la cuesta de Cis. Ustedes salgan a encontrarlos donde termina el río que está frente al desierto de Jeruel, pero no los ataquen, más bien quédense quietos ahí y sean testigos de cómo Dios peleará contra ellos. Esto quiere decir de que en realidad nosotros, cuando venga una lucha hacia nuestra vida, no tenemos que hacer absolutamente nada. Únicamente lo que tenemos que hacer es esperar, quedarnos quietos y ser testigos de cómo Dios va a pelear por nosotros. ¿Por qué? Porque cuando ya estamos siendo controlados por el enemigo, nosotros queremos quitarle el poder a Dios, queremos ser nosotros en sí los principales actores, queremos
decir de que todo lo que tenemos es porque nosotros no lo merecemos, es porque nosotros lo hemos logrado, es porque que en sí le quitamos lo que Dios tiene para nuestra vida y ya no aceptamos que Él está en nosotros, sino que todo lo que tenemos es porque en sí nosotros nos hemos esforzado. Nosotros no lo merecemos, es porque somos muy inteligentes, porque somos en sí la mejor persona, ¿verdad? Porque cuando estamos con Dios reconocemos de que Dios es quien merece toda la honra y toda la gloria. Y dice que cuando estamos siendo controlados, las dependencias que tenemos es no perdonar, tenemos temor y en sí nos acechan también lo que son las malas experiencias. Aquí yo les voy a hablar sobre estas señales que tenemos. Cuando viene el no perdón, Dios no nos puede perdonar a nosotros también, porque dice que Él nos va a perdonar como nosotros hemos perdonado. Y si nosotros dejamos esa puerta abierta, que es Él no se merece mi perdón, entonces ahí el enemigo ya encontró la puerta perfecta para estarnos atormentando con esta persona a la cual nosotros no le hemos extendido el perdón. Vienen temores a que se repitan lo que vivimos en nuestra casa, a lo que vivimos en un pasado, a que si tenemos esposo o esposa, nos abandone, nos deje, se destruya nuestro hogar. Tenemos miedo a que nos despidan, vienen los temores nocturnos, vienen hacia nuestra vida todo lo que en sí nosotros no queremos que venga o atraigan a nuestra vida. También vienen las malas experiencias, si fuimos rechazados cuando fuimos niños, viene lo que es el miedo al abandono, también que se vuelvan a surgir lo que son los abusos físicos y verbales. Aquí es donde ya realmente nosotros nos encontramos en un periodo de que ya no podemos ni respirar porque estamos siendo realmente atormentados, bombardeados de día y de noche. Entonces, todo esto es lo que Dios no quiere que nos pase, por eso Él nos pide que nosotros nos coloquemos la armadura para que todo esto no suceda, para que sepamos identificar las influencias que estamos teniendo y que sepamos detenerlas antes que esta ya se nos vuelva una obsesión y esta obsesión venga a controlarnos y con ella se derive todo este tipo de malas experiencias del pasado. También aquí podemos encontrar cuando se nos dice piensa mal y acertarás. Todos esos malos pensamientos van a venir hacia nuestra vida y nos van a querer atormentar. Aquí ya les empezamos a hablar sobre lo que es la armadura. Como les dije al principio, es ahí donde radica la importancia de colocarnos a diario esta armadura, que esta armadura esté siempre presente como nuestra vestimenta para que nosotros estemos alerta. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 14, nos hablan sobre la verdad, que significa lo que es el cinturón. Y dice, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Esto quiere decir de que cuando nosotros nos ponemos el cinturón de la verdad, que esto significa decir la verdad, cueste lo que cueste, no importando las consecuencias, porque cuando es la consecuencia de la verdad, siempre va a ser de bien, siempre va a ser productiva para nuestra vida, porque en su palabra dice que toda mentira va a ser descubierta, que no hay nada oculto entre el cielo y la tierra, y es por eso que Él nos dice que nosotros defendamos nuestra posición y que esta posición sea erradicada en la verdad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos verdad, gran juez tenemos para con Él. ¿Por qué? Porque sabemos de que Él va a estar presto a ayudarnos. En cambio, cuando hablamos mentiras, Él no va a poder defendernos, Él no va a poder ayudarnos, porque Él en su justicia únicamente va a apoyar
la verdad. Entonces quiere que nosotros nos ciñamos con la verdad, que es la que nos va a mantener firmes, es la que nos va a ayudar a permanecer en la posición continua y avanzando, para así poder continuar. Estas armas Dios nos las da a diario y quiere que día con día nosotros las vayamos puliendo, las vayamos adaptando a nuestro diario vivir, y es que es ahí donde Él ve que nosotros vamos a estarnos esmerando y esforzándonos, porque en realidad queremos estar con Él. En 2 de Crónicas 20:15 nos dice también de que Él va a estar con nosotros y que nosotros estemos con Él. Aquí yo les quiero dar un ejemplo. Cuando hay lo que es un boxeo, al boxeador lo primero que le enseñan es a mantener su posición y a defender esa posición. Ya luego de que le han enseñado de cómo mantener su posición, de cómo ellos poder en sí defenderse y no hacerse hacia atrás, no hacerse hacia el lado, sino mantener esa misma posición, es donde ellos ya comienzan a aprender a cómo golpear, a cómo evadir los golpes. Pero la primera cosa que se le enseña a un boxeador es a mantener su posición, y por eso nos dice Él en su palabra: defiendan su posición, porque Él no quiere que nosotros nos hagamos ni a la derecha ni a la izquierda. Igual vemos cuando hay partidos de fútbol, muchas veces se puede tener un goleador estrella, pero si no se tiene una buena defensa, muchas veces todo lo que haga el goleador se va a ver obstruido por el mal trabajo de la defensa. Entonces es ahí donde Él dice que defendamos esa posición, que peleemos por esa posición. ¿Y cuál es la posición que vamos a jugar? La posición de la verdad. Vamos a estar ceñidos con esa verdad. La segunda arma que Dios nos da es la justicia. Y la justicia está en la coraza. Esa es la parte de la armadura que Él nos da, que es la coraza. Y lo encontramos en el libro de Miqueas, en el capítulo 6, versículo 8. Pero ya Dios les ha dicho qué es lo mejor que pueden hacer, y lo que espera de ustedes es muy sencillo. Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren como su único Dios. Aquí Él nos dice que Él lo que quiere es que nosotros seamos justos, porque Él es justo, y es por eso que Él nos da la coraza, que significa la justicia, y la encontramos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque teniendo un corazón justo, nuestras actitudes van a ser justas y lo que vamos a hablar va a ser justo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y es por eso que Él nos pide que sobre nuestra boca se hable justicia y en nuestro cuerpo esté colocada esa armadura, porque también con la coraza se defienden nuestros sentimientos, se defiende nuestro corazón. Es ahí donde también radica lo principal de nosotros, nuestros sentimientos. Es ahí donde radica también nuestro comportamiento, porque si nuestro corazón no está con Dios, desde luego va a tener malos sentimientos. Ahora, cuando lo dejamos entrar a Él, a nuestro corazón, en nosotros únicamente va a habitar el amor. También les invito a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículo 33. Y dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les serán añadidas. ¿Qué nos está diciendo aquí? Otra vez nos vuelve a decir que primeramente busquemos la justicia y que todo lo demás se nos es añadido. Es ahí donde radica la importancia de que día a día nos vistamos con la coraza, que es la justicia, la cual defiende nuestro corazón y también nos hace ser justos y ayudar a nuestro prójimo. El tercero es la paz. Aquí lo que es la paz se dice que es el calzado del evangelio, es el calzado de predicar a un Dios
de paz, es de predicar también con nuestro propio ejemplo que Dios está en nosotros, conservando sobre todo la paz. Y eso lo encontramos en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 15. Además de todo esto, colóquense el calzado de la paz, que es predicar su palabra. Sobre todo esto, Dios nos dice que lo importante en sí en una guerra no es ganar. Lo realmente importante es que no perdamos la paz en todo este tiempo que nosotros estemos muchas veces atravesando circunstancias diarias, ya sea problemas en nuestro matrimonio, con amistades, con vecinos, que evitemos toda contienda, porque en sí las contiendas nos traen falta de paz, y que cuando nosotros veamos que estemos en contienda, recordemos que no es lo importante tener la razón, no es lo importante en sí demostrar cuán sabios podemos ser, sino lo importante de esto es detener nuestra boca y conservar nuestra paz en todo momento. En Efesios 6:16 dice: tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Aquí nos quiere decir de que la fe va a ser nuestro escudo, el creer que Dios está con nosotros y que Él nos va a defender, y que toda lucha que tengamos o venga hacia nuestra casa, que venga hacia nuestro matrimonio, Él va a estar ahí con ese escudo, porque Él va a ser el escudo que nos va a proteger, que nos va a cubrir en todo momento. Y esto nos quiere decir que cuando tenemos fe en Él, no vamos a creer nada de lo que no venga de Él. No vamos a creer nada de lo que Él no nos haya revelado. ¿Por qué? Porque en su palabra dice: conocerás la verdad y la verdad nos hará libres. Esto quiere decir de que ya somos nosotros conocedores de la verdad, y que no va a haber ninguna flecha que sea lanzada hacia nosotros que nosotros no sepamos identificar. ¿Por qué? Porque vamos a tener la fe como nuestro escudo. Va a estar la fe defendiendo nuestro ser. Lo primero que vamos a activar cuando veamos que viene una flecha hacia nuestra mente va a ser la fe, y vamos a decirle: no, porque ya el Padre me ha dado promesa a mí de vida eterna, de restauración de mi matrimonio, ya me ha dado a mí la promesa de salud, ya me ha dado a mí la promesa de que por sus llagas yo fui sana, y eso voy a declarar y eso voy a creer, por más de que vengan muchas veces incluso los dolores físicos, porque es ahí también cuando se prueba nuestra fe. Muchas veces ya Dios nos dijo que fuimos sanos, que estamos bien, pero de repente amanecemos un día con un dolor de cabeza o con algún malestar que incluso no es de esa enfermedad. Nosotros ya venimos y lo queremos asociar a esa enfermedad de la cual Dios ya nos ha dicho que hemos sido sanos, y es ahí donde viene la prueba de fe, de decir: bueno, esto puede ser tal vez alguna gripe, algún resfriado que pude tomar, pero lo que Dios ya me dijo que yo fui sana es que ya fui sana y soy sana. Entonces ahora voy a activar mi escudo de la fe y voy a decir que soy sana, y va a estar uno durante todo el día activando esto, ¿verdad? Ahora tenemos lo que es la salvación, que es el casco de nuestra fe. En sí esta pieza es muy importante. ¿Por qué? Porque a nuestra mente es donde lanzan las primeras flechas. A nuestra mente es donde lanzan toda artimaña, todo plan. ¿Por qué? Porque en nuestra mente aún hay recuerdos del pasado. Aunque ya estemos en Jesús y estamos iniciando con Él y estamos queriendo vivir con Él, aún en nuestra mente hay cosas del ayer que nos pueden hacer daño, y esto el enemigo lo conoce muy bien. Hay personas, circunstancias, momentos, muchas veces podemos estar muy contentos o muy tranquilos, pero nos encontramos muchas veces en la calle a alguien del pasado, y este alguien del pasado quiere venir a hablarnos del pasado, quiere recordarnos, quiere decirnos
palabras que nosotros o momentos que nosotros ya hemos olvidado. Y entonces cuando nosotros veamos que esta persona quiere hablarnos del pasado, muy amablemente le vamos a decir: estoy muy ocupada, estoy contra el tiempo, te agradezco, que Dios te bendiga, nos vemos, ¿verdad? Y si no le hablamos, pues únicamente reactivar nuevamente el perdón a esa persona. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esto, Dios nos ve con agrado. Porque muchas veces cuando vemos a la persona sentimos que el estómago se nos junta, la mente, vienen un montón de recuerdos y todo aquello malo que pasó, de lo cual Dios, incluso si esta persona se arrepiente, la perdona, y nosotros vamos a seguir con esa semilla en nuestro corazón, la cual va a ser en sí una maleza para el trigo. Entonces nosotros vamos a ser sabios y vamos a arrancar esa maleza que es el no perdón, y no vamos a permitir que entre a nuestra mente. ¿Y cómo lo vamos a permitir? Con nuestro casco todos los días. ¿Y por qué se dice que el casco es el yelmo de la salvación? Porque en su palabra dice que nosotros, para poder ser perdonados, debemos de perdonar. Y si en nuestra mente nosotros no perdonamos, no aceptamos lo que nos pasó y vemos de que muchas veces eso malo que nos pasó es lo que nos tiene ahora de pie, es lo que ahora nos tiene cerca de Jesús, porque muchas veces somos mal agradecidos, que cuando tenemos todo no nos recordamos y no volvemos nuestro corazón a Él, porque estamos tan bien y no le necesitamos. Entonces el Padre es tan bueno que eso malo que nos está sucediendo, Él lo utiliza a su favor, y es un llamado que Él nos hace. Y aquí podemos ver donde nos dice: no hay condenación para el que en mí cree, dijo Jesús. Esto quiere decir de que nosotros reforcemos ese casco, porque en ese casco va a depender nuestra salvación, va a depender nuestros pensamientos, va a depender nuestro actuar. Aquí tenemos la espada del Espíritu Santo, que es la palabra, es la Biblia, la cual es la palabra inspirada por Dios, la cual nos viene a redarguir, a edificar, nos viene a exhortar. Y en el libro de Lucas, en el capítulo 12, versículo 12, dice: porque el Espíritu Santo nos enseña en la misma hora lo que debemos de decir. Esto quiere decir de que cuando nosotros estamos tomando la palabra de Dios en nuestro diario vivir, el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros y nos dice cómo actuar, qué decir y cómo evadir las artimañas del enemigo. Pero por eso Él nos dice que tomemos la espada del Espíritu Santo, que es su palabra, que la atesoremos en nuestro corazón y que la escribamos en las tablas de nuestro corazón, para que todo el día estemos meditando en esta palabra, y que en vez de estar meditando en los pensamientos del ayer o pensamientos de una pequeña discusión del día de hoy, estemos meditando en su palabra, la cual va a ser nuestra espada perfecta para cualquier plan. En Salmos 51:11: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aquí el salmista le estaba pidiendo al Padre que no lo quitara delante de él, y que por favor no le quitara tampoco el Espíritu Santo, porque él sabía que al ser quitado el Espíritu Santo ya no iba a tener el entendimiento para comprender la palabra, para comprender los mensajes que él estaba enviando a su vida. También en Proverbios, en el capítulo 30, en el versículo 5, nos dice: toda palabra de Dios es limpia, y Él es el escudo a los que en Él esperan. Esto quiere decir de que la palabra también, aparte de ser nuestra espada perfecta, muchas veces también va a ser nuestro escudo para responder con esa palabra. Cuando se nos sea dicho algo, también nosotros podemos activar la palabra como nuestro escudo para defendernos de todo esto. Y lo principal nos dice en Efesios 6:18: no se olviden de orar, y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos en sus oraciones.
pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Aquí nos quiere decir de que aparte de colocarnos toda la armadura que Él diseñó y ese diseño perfecto que Él tiene para nuestro cuerpo, desde la cabeza, el corazón, cómo protegernos, cómo defendernos, cómo caminar y cómo actuar día con día, también nos dice: estén cerca de mí, oren en todo tiempo, porque el orar es hacer la guerra a cabalidad. El orar es realmente tener esa concentración mental, estar conectado con el jefe, el cual nos va a instruir y nos va a decir cómo actuar, qué defender, qué posición tomar, cómo decirlo y cómo manifestarnos en cierto tiempo. Y es por eso que Él nos manda a orar, nos manda a estar siempre con Él, y también nos dice que en toda oración no nos olvidemos de pedir por todos los que forman parte del pueblo de Dios, porque muchas veces el pueblo de Dios se ve afligido, se ve atormentado, porque en sí, desde el principio dice, ¿verdad?, que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Y es por eso aquí también de que nosotros debemos de tomar y entender que nuestro cónyuge, que nuestra pareja no es nuestro enemigo, sino que en realidad muchas veces su actuar va a estar siendo influenciado o obsesionado por las artimañas del enemigo. Y entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Orar, únicamente orar, porque nosotros no podemos imponerle a Él o no podemos pasarle nuestro corazón o nuestro chip para que Él sienta, para que Él comprenda o para que Él entienda lo que nosotros estamos entendiendo. Muchas veces nos toca hacer la guerra solos, nos toca, ya sea hombre o mujer, nos toca hacer la guerra solos. Y Dios nos dice, ¿verdad?, y nos da sus promesas, que si nosotros tenemos esa armadura idónea, esa armadura que Él nos solicita y estamos orando Él en todo tiempo, que vamos a tener la satisfacción y que nuestros ojos van a ver lo que Él va a hacer. Lo único que quiere es quietud, no quiere que hagamos otra cosa, y nos da estas armas para que en realidad nosotros tomemos confianza, porque realmente cuando estamos con Él no necesitamos nada, únicamente alabarle, adorarle y decirle: Señor, yo creo en ti, yo creo que tú tienes el poder y que tú vas a tomar el control de toda situación de mi vida, de mi matrimonio, de mi situación laboral, con mis hijos, en todo momento. Y en sí, por eso es que Él nos dice que tomemos esta armadura, para que nosotros ya nos sintamos reforzados y confiados en Él. No es porque Él tenga duda del poder o de lo que Él quiere hacer. Y muchas veces el tomar esta armadura es también un examen, es una prueba para ver qué tanto nosotros lo vamos a hacer. Y aquí les voy a explicar algunos temas sobre lo que es la armadura dentro de nuestro matrimonio. Casados, casa de dos. Esto quiere decir de que nosotros debemos de tomar también la armadura en este sentido, ponernos lo que es el yelmo de la salvación y no permitir que nada ni nadie quiera entrometerse en nuestro matrimonio, decirnos cómo debemos de actuar, venir a querer hablarnos mal de nuestro cónyuge o de nuestra pareja. Ustedes van a decir: nosotros ya estamos casados, nosotros estamos grandes, nosotros sabemos tomar nuestras propias decisiones. Muchas veces se nos es difícil, ya que nuestros padres en su grande amor quieren muchas veces decirnos cómo debemos de actuar, qué debemos de hacer, pero con todo el amor y todo el respeto, decirle: es casa de dos, ¿verdad? Es casa de dos, y el cual voy a recibir instrucciones precisas del Padre, y el Espíritu Santo es el que me va a guiar, y es ahí donde con sabiduría
vamos a saber entender y comprender la armadura perfecta también para nuestro matrimonio, porque muchas veces las cosas van caminando muy bien en nuestro matrimonio, nos sentimos felices, nos sentimos bien, pero vienen y nos hacen un comentario: es que yo veo que tu pareja no te valora, es que yo veo que tu pareja sigue teniendo una vida de soltero, y comienzan a lanzarnos y a bombardearnos y a decirnos cosas, y cuando ya viene la pareja, nosotros, como ya fuimos bombardeados, nuestra actitud es de enojo, es de molestia. ¿Y qué estamos permitiendo? Que ya nuestra casa ya no sea de dos. ¿Por qué? Porque la opinión que fue dicha por alguien que no vive en nuestra casa, que no conoce qué es lo que está pasando en esas cuatro paredes, vino y conectó cierto veneno en nuestra mente, y nosotros dejamos que ese veneno se deslizara y se quedara muchas veces en la garganta, listo para que nosotros también bombardeemos a nuestra pareja y poderlo inyectar en él. Entonces debemos de tener claro que nadie puede dar su opinión si no está viviendo con nosotros, si no sabe lo que está pasando en nuestro adentro, si no sabe qué es lo que realmente yo le estoy pidiendo a Dios, porque es únicamente Dios el que conoce el corazón de todo ser humano. Es únicamente Él el que puede instruirnos. Otro es que en el matrimonio cada individuo posee su verdad. En Cristo la verdad es una y es objetiva. Ya no es mi verdad, sino la verdad de Cristo, la cual es la que yo debo defender. Esto quiere decir de que muchas veces decimos: sí, pero es que cuando éramos novios él se comportaba de cierta manera y yo quiero que él se vuelva a comportar en el matrimonio de esa manera. Y vamos a querer defender eso como nuestra verdad, como nuestra petición. Pero debemos de comprender que el noviazgo fue una etapa, la cual culminó en el momento en que nosotros dimos sí en el altar. Y es ahí donde inicia otra etapa, con responsabilidades, con obligaciones, con tareas específicas de cada uno de los dos, ¿verdad? Y entonces ya cuando nosotros estamos casados debemos defender la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Que tanto los maridos sean amorosos con las esposas y las esposas estar sujetas a sus esposos, respetarse y amarse como Dios ama a la iglesia. Es ahí también cuando nosotros tenemos que comenzar a defender cuál es la verdad de Cristo, que nosotros no somos jueces, que nosotros lo único que tenemos que hacer es revestirnos de su presencia, de su amor, perdonar como Él nos perdonó a nosotros, que no hay ofensa que no podamos perdonar, porque Él fue capaz de perdonar que lo crucificaran, incluso crucificado, Él aún a los que le estaban matando, Él aún extendió su sanación hacia ellos. ¿Por qué? Porque Él tenía grande amor, y es así como Él quiere que nosotros amemos a nuestro cónyuge y aún más a nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces debemos de saber qué batalla es la que estamos luchando, si estamos peleando por nuestra verdad o por la verdad objetiva, que es la verdadera verdad de Cristo. De ahí esta es una sugerencia, que hagamos un listado de lo malo que creemos nosotros que nos influencia a diario, pero a ese listado le vamos a agregar lo que nuestro cónyuge piensa que estamos influenciados. Y muchas veces vamos a decir: es que no sé qué es lo que él puede pensar. Las parejas se encargan de decirnos qué creen que estamos siendo influenciados. Muchas veces tenemos que aprender a descifrarlos, no con las palabras que quisiéramos, pero sí cuando nos dice: es que tú te molestas muy ligero o estás muy pronta a responder. Ahí ya nos están diciendo que estamos siendo influenciados por un espíritu de enojo, por un espíritu de ira. Entonces a nuestro listado, porque muchas veces nosotros pensamos que estamos muy limpios, muy rectos, muy cabales,
Pero realmente cuando pensamos a conciencia nos damos cuenta que también cometemos errores porque somos humanos y en la humanidad está la tendencia a errar, y es por eso que Dios nos dice que nos coloquemos la armadura, porque de esta forma vamos a estar menos propensos a equivocarnos, menos propensos a caer en esos dardos, en esos planes que el enemigo tiene para nosotros. Y también cuando nosotros aprendemos a identificar lo que mi cónyuge, mi esposo o mi esposa piensa de mí, también esto es una buena arma, porque vamos a saber en qué estamos fallando con ellos, en qué es lo que ellos necesitan y qué es lo que están demandando de nosotros, porque muchas veces decimos, pero es que tú no me decís en qué fallo, tú no me estás diciendo a mí que lo hago bien. Y eso es otra cosa también como parejas, saber halagar a la pareja, saber decirle lo hiciste muy bien, estoy muy orgullosa de ti, porque muchas veces asumimos que las personas ya saben que nosotros los queremos, asumimos también que las personas saben que nosotros nos sentimos orgullosos, porque ustedes dicen, con el simple hecho de que yo esté a la par de él, eso ya quiere decir de que yo lo amo, pero muchas veces los seres humanos necesitamos de que se nos sea dicho. En nuestra cultura se ha dado que los hombres cuando dicen te quiero o te amo lo puedan sentir como un poco menos, que los hombres muchas veces son menos cariñosos, pero créanme que realmente si nosotros damos el primer paso de demostrar el amor, de demostrar eso, el segundo paso va a ser que la persona copie nuestras actitudes. Pero eso sí, no nos desesperemos, porque muchas veces somos lentos en el aprendizaje, somos lentos en tomar las cosas buenas, pero rápidos para tomar las cosas malas. Entonces, es importante que aprendamos los buenos hábitos, un buenos días, que Dios te bendiga, te amo mucho, cómo descansaste, palabras de cortesía que van a estar alimentando y reforzando nuestro matrimonio. Es así como yo les vengo a hablar de lo que es la armadura y consejos primordiales también de cómo tomar esta armadura ya cuando no solo somos uno, porque muchas veces decimos, bueno, yo voy a tomar la armadura, yo voy a seguir a Cristo y que el otro vea cómo sale. Y realmente el Padre dijo, es que ya no son más dos, sino uno en mí. Entonces también nos debemos de preocupar porque Dios tome el control de ese yelmo de la salvación, de ese casco de nuestro esposo, orar por cada parte y decir que en el nombre de Jesús creemos que el Padre está poniendo esa armadura en nuestra pareja. Vamos a orar desde su mente, desde su corazón, vamos a orar por ese calzado, que su pie no tropiece, que su pie no esté presto a dirigirse a lugares de perdición, a lugares que no son sanos, a lugares donde no se va a hablar de la palabra de Dios, que él va a saber distinguir esos dardos que el enemigo quiera lanzar y que quiera afectar su vida. Vamos a orar por su corazón, vamos a orar por si en algún momento en su niñez él tiene algún mal recuerdo, algo que él no ha perdonado. Le vamos a ayudar por medio de nuestras oraciones a de que él también esté reforzado con la armadura. Es así como yo les invito a ponerse de pie y vamos a orar.